La Libroteca. Literatura en radio con Julio Rudman. Bueno, aquí estamos en Macrilandia, como digo yo, con Alejandro Tarruela, por fin conociéndolo cara a cara, autor, entre otras tantas obras para nuestra historia de la sociedad rural argentina, de la colonización española a nuestros días, radiografía de la oligarquía terrateniente, así se llama este libro editado por Planeta. Alejandro, un gustazo. ¿Qué tal, Julio? Para mí también. Leyendo apasionadamente este libro apasionante a su vez, uno encuentra una especie de columna vertebral o de paradigma que no se borra pese a los orígenes o a los preorígenes inclusive de la que hoy se conoce como la sociedad rural fundada por aquel Martínez de Oz. ¿Por qué entendés que de la colonización a nuestros días hay un paradigma prácticamente inalterable? Bueno, esa es una buena pregunta esa, pero eso tiene mucho que ver con la conformación de Buenos Aires, más que nada, ¿no? Esencialmente. Es decir, ¿cuál es el papel de Buenos Aires en la gesta del país, ¿no? Uh-huh. Porque acá un elemento central es el puerto, ¿no? Que un poco yo lo trato en tratar de hacer ese prólogo largo, ¿no? De explicar cómo es el origen de la ganadería en la Argentina. Tiene mucho que ver con cuando, digamos, desaparece o hay un sector político muy fuerte que hace que el puerto de Buenos Aires pase a ser centro en lugar de que fuera el Alto Perú, que era el origen. Es decir, el puerto de Buenos Aires surge como una alternativa frente al Potosí, ¿no? Cambiar el eje. Y ese eje tiene que ver también con la potencia mundial creciente que es Gran Bretaña en ese momento. Al principio no, bueno, España venía siendo una potencia muy grande, pero España va haciendo una declinación que se da, hoy en día las declinaciones son más rápidas, en ese tiempo duraban siglos, ¿no? Todo era más lento. Todo. Exacto, y todavía aún más hubiera sido esto, tendría una estructura más compleja en el sentido involutivo si los bandeirantes hubieran vencido a los jesuitas en 1641, ¿no? Uh-huh. Esto era la pelea por el Brasil castellano, ¿no? Entonces esos sectores del poder que se van conformando en torno al puerto de Buenos Aires van generando los elementos constitutivos de lo que va a ser esa clase ganadera. Es una clase ganadera como es el puerto de Buenos Aires, un puerto esencialmente negrero, esclavista, contrabandista y mercantil, que es un poco todavía hoy tiene esa característica. Y eso es la problemática que tenemos hoy con la ciudad de Buenos Aires, donde pasamos de ser en la Constitución del 94 de un distrito federal a querer ser un estado, ¿no? Es un dilema. Eso tiene mucho que ver con la sociedad rural. Entonces esa clase parasitaria intenta hacia el momento del nacimiento de la sociedad rural una alternativa que sea, frente a las crisis internacionales, un proteccionismo estatal, entre comillas, que es el proteccionismo de esa clase, no es el proteccionismo en función de un desarrollo del país. Y eso en medio de contradicciones, porque hay algunos personajes que ahí yo cito, como el caso de Eduardo Olivera, que tienen una visión mucho más amplia, una visión agroindustrial. A él se le debe en parte el hecho de haber surgido la agricultura. No había agricultura al momento, digamos, en escala industrial, al momento de la creación de la sociedad rural. Es muy interesante eso porque esto evita, le cuento a la audiencia y a los lectores, evita la visión maniqueísta de la historia, de esta parte de la historia argentina. Es decir, el caso de Olivera, que vos estudiás muy bien en el libro, plantea un dirigente con otra visión, no la visión solamente parasitaria y especulativa, digamos, especulatoria, digamos, ¿cómo se dice? ¿Sí? Entonces, bueno, eso es muy interesante. Hace una diferencia. Y curiosamente, fíjate vos que
que el gran planteo de la cuestión industrial a través de la sociedad rural no se va a dar en Buenos Aires, se va a dar en Córdoba. Porque acá también hay una cuestión que no está tratada lo suficiente porque no es el tema específico, pero que la industria en realidad viene de las provincias hacia acá. Es decir, las industrias, es la industria artesanal que cae con la Revolución de Mayo en alguna medida, el desarrollo de Santiago del Estero, que es madre de industrias también, porque ahí nace incluso hasta la industria azucarera, y cómo el centro se va comiendo el conjunto del país en torno a todo esto. Lo que ocurre es que también hay algo que por ello no lo traté bastante, que es el potencial enorme de la Argentina. O sea, cuando la agricultura nace y a los 20 años acá se exportaban una serie de renglones agrícolas muy destacados a nivel mundial, y paralelamente con eso se da el salto tecnológico, ¿no es cierto? El frigorífico, el congelado. Entonces, de algún modo, eso se mueve entre contradicciones, pero también, pese a la polémica que hay, Roca instala una estructura de país, o sea, define los límites del país y define cuál es el país. Después habrá que discutir si eso es correcto o no es correcto. Bueno, define los límites, define un perfil, sí, y pega el salto, y ahí yo coincido plenamente con Abelardo Ramos, que pega el salto de salir de ese patriciado al construir una oligarquía, porque ahí no había una clase obrera suficientemente fuerte, por ejemplo, como para poder pensar en alternativas de otro tipo, como se da de pronto en 1917 en Rusia o en Alemania, que estaba también en ese momento con una evolución con Rosa Luxemburgo, los espartaquistas y todas esas corrientes. Eso no pasaba acá. Entonces, ese es un salto hacia adelante. De ese modo se da de esas características y se da en torno a esta conformación de la sociedad rural. Porque con esto hay que pensar que un poco yo también, eso lo trato, se va dando paralelamente todo un proceso cultural que es muy importante. Fíjate vos que cuando viene la sociedad rural se plantea con más dureza la problemática del peón rural, del hombre de campo. Se trata en los libros de Álvaro Barros en los ejércitos de línea en la frontera, lo trata José Hernández, y hasta una obra que yo hoy mencioné un pequeño punto, pero que es muy importante para mí en la literatura argentina, que es Una excursión a los indios ranqueles. Mansilla. Casi uno podría decir el nacimiento del ensayo en la Argentina. Exactamente, y además un hombre, a mí me impresiona realmente Mansilla. Ese libro es impresionante. Impresionante, y además es uno de los planteos pocos en el momento del positivismo, donde él plantea la necesidad de unir en un mismo destino, exactamente, al indio con el hombre de la inmigración, digamos, sí, con el hombre de la inmigración, hacer una Argentina desde ahí. Conozco quien está haciendo su tesis de doctorado. ¿Con Mansilla? Mansilla, sí. Qué maravilla, qué maravilla. Víctor Ego Ducrot está haciendo su tesis. Ah, mirá vos, qué bien, qué bien. Sí. Ojalá que se publique como libro, porque realmente sí, seguramente es un gran aporte. Sí. Entonces hay una serie de matices, es como un gran fresco la historia argentina, donde hay un centro, bueno, en este caso porque el libro habla de la sociedad rural. Claro. Exacto. Para no irnos tan rápido, para no llegar tan rápido a nuestros días, a mí me gustaría una especie de una mayor profundización tuya. Está en el libro, pero como esto es una oralidad para que la gente se interese en un libro que tiene una notable actualidad, digamos. Una es el roquismo como la manera, si vos querés, y yo creo que sí, como dice Bayer, la manera perversa de incorporar la Argentina moderna al capitalismo, ¿sí? El capitalismo. Sí. Y en paralelo, si vos querés, el rol que jugó el trazado del ferrocarril respecto de la oligarquía terrateniente argentina. Bueno, ojo que el ferrocarril no es un solo trazado, hay trazados en la provincia de Buenos Aires que fueron hechos por sociedades de argentinos, que son los primeros ferrocarriles, incluso de la primera etapa, y luego viene el trazado del ferrocarril británico, por supuesto. Ahora, respecto del tema de Roca, yo voy a hacer en eso, yo ahí lo planteo el tema. Yo creo que hay una cosa medio maniquea que hoy en día se está planteando en torno al tema.
El proceso de Roca y la campaña del desierto de Roca se produce en un momento donde las ideas del positivismo, que eran las de la izquierda incluso, ¿no? Vamos a decir esto, eran las de la izquierda, planteaban los unos contra los otros. Era un planteo general. Lo tenía la derecha, el centro, y los liberales no eran tan a la derecha, pero estaban en eso. Ahora, lo que produce Roca es la necesidad de definir el territorio. Entonces, yo creo que acá hay dos hipótesis. La primera, cualquiera de ellas tendría que cuestionar el hecho, por supuesto, de la eliminación del otro como paradigma, exactamente. Yo no sé si hay genocidio ahí. Yo quisiera tener más datos para animarme a decir que es un genocidio. Porque las cantidades, incluso vos ves el libro de Roca, las muertes son una cantidad importante, pero no es como para definir un genocidio. La otra cuestión es que también había, no es que los indios estuvieran en un solo bando, sino que había algunos que estaban con Roca y otros que no estaban con Roca. O sea que era un poco esto pasa también con las luchas con los bandeirantes de los jesuitas. Los bandeirantes se incorporaban sectores de los tupí guaraníes y estaban entre los jesuitas, tenían la mayor parte con ellos. Entonces, ¿cómo vas a definir en ese momento cómo las luchas se dan así en cualquier parte del mundo? Entonces no me parece, yo discrepo con que sea una lucha de indios contra inmigrantes, la generalización, porque si no nosotros tendríamos que hacer una autocrítica e irnos, ¿no es cierto? Y dejar no ya a los indios, sino a los antropólogos que se hagan cargo de ser ellos los indios, aunque son todos de origen europeo también, como muchos de nosotros. Entonces me parece que hay una cosa medio maniquea en eso. Roca tiene que definir el perfil de un país y eso es el objetivo de él. Dentro de ese objetivo estuvo esto que nosotros criticamos, claro, obviamente. Ahora hay que ubicarse que eso sucedía en 1880. Del lado de Chile, ahí en el libro, del lado de Chile había sectores de los aborígenes, había incluso un aborigen estanciero que era guapísimo, porque peleaba, pero el tipo estaba a pago de Santiago de Chile, estaban por detrás los británicos que tenían intereses en el sur y querían que la Patagonia quedase para Chile. No es tan simple. Exacto, si uno revisa los escritos de Sarmiento en Chile, pedía la Patagonia para Chile cuando Sarmiento se había nacionalizado chileno, cosa que la historia no cuenta, ¿no? Entonces es mucho más complejo eso. Incluso el trabajo de Viñas es excelente, pero va en ese camino. Entonces me parece que ahí hay todavía muchos elementos como para cotejar. Y desde el punto de vista del desarrollo del Estado, Roca hace el salto de ese patriciado de la oligarquía, y es un salto en términos históricos a terminar con el sector más retrógrado. Y en segundo lugar, Roca tiene una visión desde el interior, y yo creo que la línea que sigue hoy mucha gente cercana incluso, ¿no? Es la línea de la nación. Si uno observa históricamente la nación con Roca, pero Roca es lo peor de la historia, y el problema principal de Roca para ser lo peor de la historia no es que fue y liquidó, se enfrentó con los indios, sino que era tucumano, traía y miraba el federalismo desde las provincias y por eso hizo el Distrito Federal de la Capital Federal, que hoy sigue siendo un problema y fue realmente correcto en ese momento. Entonces me parece que hay toda una polémica y un tratamiento temático que hay como para revisarlo. Inclusive ya que estamos con Roca y esa visión tuya de Roca, no maniquea o antimaniquea de Roca, esa visión tiene también que ver con la lucha de Roca con la jerarquía eclesiástica, ¿no? Sí, claro, bueno, llega a romper con el Vaticano. Claro. Exactamente, hay una ruptura muy grande de él. Es un momento, obviamente, al haber una economía muy fuerte de un proceso de salto en las artes, en la cultura muy grande. Y a su vez esta contradicción, porque cuando sucede la Revolución del Parque en 1890, él saca el ejército de la calle y los porteños llamaban los chinos de Roca a los indios que estaban incorporados al ejército. Entonces hay cosas que aparecen contradictorias que me parece que merecen como... Pero sí tiene, a ver, esto vos sos el entendido, pero sí tiene que ver específicamente con el tema de la propiedad de la tierra. Sí, claro, que ahí hay un drama claro, exactamente. Sí. Se entregan tierras en realidad a la gente que había aportado en la campaña. Claro, a cambio de guita para la campaña. Son cambios de decisión política a través donde interviene el dinero, sería. Sí, claro. La cuestión es política, exacto. Ahora, también ahí habría que ubicar la época dramáticamente, porque es cierto, la división tendría que haber sido otra,
Pero él tenía, con todo ese trabajo, tenía la oposición total de Buenos Aires. Y hoy mismo, si uno analiza profundamente, muchos, incluso compañeros, se comen para mí, el amague de la cosa de Buenos Aires contra las provincias. Porque eso, si uno, lo que hay que hacer es analizar, sobre todo la nación contra la visión de Roca, pero terrible. A ver, ahora, para aclarar, ¿cómo esto si será La Nación el diario o La Nación la Nación? La Nación el diario, Ah, La Nación el diario, Mitre, claro, Sí, Mitre, sí, claro. que incluso en algunos momentos se alía con él. Ellos Sí, no sí. tenían esa visión, o sea, los Mitre habían querido hacer, incluso se pasaron de rosca respecto del papel de Inglaterra, como quisieron hacer una república, la República del Río de la Plata, porque dijeron, vamos a cerrar esto, tenemos la aduana, que pasen por acá, y era una cabina de peaje llamada Río de La gallina de los huevos de oro. Exactamente, tenían la aduana y con la aduana los tipos manejaban todo eso. Entonces, esa parte es polémica y yo creo que es muy interesante para tratarla y profundizar porque permitiría ver el país en su totalidad. Desde Buenos Aires, muchas veces hay visiones que son desde Buenos Aires, ¿no? Así como si el país se terminara acá, y hoy lo tenemos en la capital. Hay veces que mucha gente de acá, la vez pasada me contaba un taxista que es misionero, que le decían, señoras del barrio norte, no, ustedes tendrían que volver a su país. Y me decía, pero yo soy de Misiones. Me decía, no, pero en realidad te lo dicen bien ellos, porque te están diciendo que sos de otro país, porque el país para ellos termina en la General Paz. Sí, seguro. Y hay mucho de eso en esa visión. Ahora, ese proceso que desarrolla Roca, fíjate a dónde va a desembocar, porque indudablemente va a desarrollar las fuerzas productivas. Lleva al radicalismo, es decir, al voto universal, al crecimiento, a la aparición de los sindicatos, a la aparición de las luchas obreras con mayor fuerza, la presencia del anarquismo. Y si la vemos desde la visión del antirroquismo, tendríamos que ponernos en posición como la derecha, que decía, esos los extranjeros, es como la Liga Patriótica, pero a la izquierda, ¿no? Claro, sí. Es La decir, versión zurda de la Liga Patriótica. exactamente, la visión a la derecha de esa visión que era los tipos horrorizados con la invasión de los inmigrantes, como si fuera una invasión, y en segundo término el combate contra eso que era sacrílego, una visión religiosa de la cuestión que cerraba en esa liga patriótica. Entonces, esa sociedad rural produce en ese marco todo un disparador muy grande. Vos vas viendo que hay una evolución en el proceso tecnológico ligado básicamente a las carnes, ¿no? Que va a llevar una situación de desarrollo hasta el paroxismo, hasta los años 30, ¿no? En el 30, cuando viene la crisis del crack de octubre del 29 en la bolsa de Nueva York, hay un cambio muy grande, viene el golpe, el tema del petróleo empieza a aparecer también en primer plano, que esto de algún modo lo saca Irigoyen con la creación de YPF, con Mosconi, Sabio, exactamente, todo eso. Y en el 30 ahí empieza un proceso de otras características. El ejército tiene que asumir asume la mano de obra. La mano de obra, exactamente, pero siempre tiene a los tipos. Ludwig Duhau es ministro de Agricultura, es uno de los hombres claves cuando se produce la crisis de las estafas de los frigoríficos ingleses, donde aparece con Lisandro de la Torre toda la estructura como era, ¿no? Todos frigoríficos ingleses manejando la venta, que no era, y eso es típico del puerto de Buenos Aires, no era solamente el tema de la venta, sino la triangulación de las coimas y las prebendas en relación a armar la subida a los barcos de la carne, ¿no? Es un poco la cuestión. Entonces, tiene una presencia muy fuerte en todo esto, que de algún modo tiene un quiebre histórico-cultural con el Estatuto del Peón de Campo y un quiebre muy fuerte en el 2009 con el conflicto con Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ¿no? Bien, en la segunda parte de la libroteca de hoy, con Alejandro Tarruela, vamos a acercarnos en la historia a nuestros tiempos. La libroteca. Literatura en radio con Julio Rudman. Aquí estamos, segunda y última parte de la libroteca de hoy, en Buenos Aires, o Macrilandia, como guste llamar,
con Alejandro Tarruela, autor de Historia de la Sociedad Rural Argentina, de la colonización española a nuestros días, una radiografía de la oligarquía terrateniente. Alejandro, al principio de esta conversación yo hablaba de una especie de columna vertebral o línea de secuencia histórica que hace que uno a la oligarquía le llame terrateniente. Vos hiciste un análisis muy profundo del rol de Roca o del roquismo en esa parte de la historia, y sobre el final de la primera parte hacías mención a esa continuidad histórica que tiene dos quiebres, o te intenta dos quiebres por lo menos, una con el Estatuto Rural en el primer peronismo, y en la crisis por la 125 de retenciones móviles a la soja, que produjo casi la destitución del gobierno de Cristina Fernández, pero que forma también un cambio de matriz cultural, claro, de cultura política, política cultural, de cultura política. Exacto. Vos fijate que vos estamos hablando de cultura, ¿no? De cómo incide la cultura en esto. Se produce la crisis de los 30 y viene todo, digamos, Keynes es como preside la mirada económica, ¿no? Una mirada de construcción con un peso muy grande del Estado, con una inversión por parte del Estado, que es todo lo que la oligarquía no quería. Ellos querían inversión solamente en las fuerzas propias y mantener el país sumido en la línea de la explotación que ellos hacían. Ahora vos fíjate cómo es la visión de país de los tipos, ¿no? Porque, por ejemplo, Duhau, en las estancias de él, había una estancia acá muy grande que agarraba Buenos Aires y parte de, yo creo que llegaba a parte de Santa Fe también, donde los tipos tenían, los obreros trabajaban ahí adentro, tenían sus viviendas, incluso tenían escuela dentro de la estancia, o sea, veían, el país era la estancia, ¿no? Este ejemplo lo llevo a esto. En la capital federal hay una visión de la capital federal como que, bueno, vos sos de Mendoza, qué suerte que tenés que te recibamos de algún modo, pero vos sos de Mendoza, ¿no? Es decir, está bien, somos un país, pero nosotros somos de capital. Sí. Hay una cosa de ese tipo. En ese, cuando viene el peronismo, empieza la sustitución de importaciones muy fuerte en el 30. Perón aparece como un proceso de nuevo tipo porque no estaba en el pensamiento de nadie. Fuera, ¿no?, de los planes. Exacto, fuera de los planes, pero sin embargo Perón traía, que tantas cosas se dicen de, bueno, parece que hubiera visto a Mussolini. Sí. No, había procesos en América Latina, en general, que no se ven, que muy importante. Uno de ellos el de Getúlio Vargas en Brasil. Claro. Los cambios de las leyes laborales, las nuevas estructuras, esa mirada. Y una mirada de Perón muy fuerte también sobre Roosevelt. Ajá. En los Estados Unidos, el New Deal, las políticas sociales, incluso uno podría, si hoy hay trabajo interesante de hacer, de observar la tarea social de Eleanor Roosevelt, la mujer que desarrolló una tarea social muy importante, y ver luego la Fundación Evita, ¿no? A ver si hay paralelos, si hay cosas comunes. Perón tenía una opinión interesante sobre el proceso que había. Era una cuestión de época, entonces. Es cuestión de época, exactamente, profundamente metida en la época. Ahora, y a su vez metido en la cultura, porque si uno observa el Estatuto del Peón de Campo, vos lo tenés en el Martín Fierro, lo dice el poeta Rega Molina en el año 50, un discurso recordando a Martín Fierro, une al Martín Fierro con el Estatuto del Peón de Campo. Los libros, los trabajos de Álvaro Barros, comandante fue parlamentario también, hombre de la frontera, que se quejaba permanentemente de la situación del soldado de línea antes que viniera el Ejército Nacional con Roca. Montones de trabajos desde poesía, lo que sea, pero que se resumen en el Martín Fierro, ¿no es cierto? El reclamo de lo que es la situación del hombre de campo. Vayamos a otro elemento de la cultura que tiene más que ver con las provincias que con Buenos Aires, que es la canción popular. Tenías desde Atahualpa Yupanqui, los payadores. Los payadores Bettinotti, que Bettinotti es Seiza, exactamente. Bueno, es Gabino Seiza el que viaja a Paysandú, claro. Para colmo negro. Exactamente, va a Paysandú y le decían no vayas a Paysandú con los episodios de 1864-65, la destrucción de Paysandú por Mitre y Tamandaré.
y el tipo canta ahí una payada, se manda sobre la situación de Paysandú. Entonces está metido en el reclamo de una sociedad completamente, y el peronismo toma eso. El Estatuto del Peón de Campo es un gran hecho histórico, político y cultural, ¿no es cierto? Esto va a llevar a algunas... En principio Perón tuvo una relación, digamos, cordial, incluso hubo un acuerdo con Inglaterra donde más o menos se mantuvo la cosa frigorífica, porque además estaba la guerra, había una serie de situaciones bastante particulares, y luego los enfrentamientos comienzan en la época de las vacas flacas, hacia el 50, donde la sociedad rural pasa a formar parte de esa conspiración que dura varios años. Obviamente ellos no iban a admitir al peronismo como fórmula política que planteaba estar dentro de las reglas del sistema que se imponía a nivel mundial, pero planteaba muy claramente el papel del país y cómo el país podía tomar de ese desarrollo capitalista excedentes o la parte impositiva por el uso del suelo a los efectos del desarrollo de otros sectores de la sociedad y fundamentalmente la conformación de un mercado interno. Esta crisis suspende prácticamente la generación de deuda externa, que era uno de los negocios. Los grandes sectores de la sociedad, como pasa hoy también, no tenían ninguna preocupación, porque eso se pagaba con el hambre del pueblo y no con la plata de los oligarcas, por así decirlo. Entonces, en ese proceso el peronismo dignifica de un modo brutal a lo que es el peón de campo, y esto se sabe mucho. Si ustedes que están en Mendoza o en las provincias, se siente esa cosa histórica mucho más que en Buenos Aires, cuando la gente dice, no, acá veía una nota en TN hace años y donde un hombre en Jujuy preguntaba al periodista, le decía, pero ¿alguna vez estuvieron mejor que hoy? Sí, el paisano dice, sí, cuando estaba el hombre. Y el periodista, ¿qué hombre? Dijo, ¿cómo? Entonces ahí el paisano se agrandó, dijo, pero ¿cómo usted no sabe quién es el hombre? Dice, el hombre es Perón. Ese hombre es con mayúscula, hombre con H mayúscula. Exacto. Entonces eso pasaba, hay como un cambio muy grande en ese sentido. Y a su vez en ese momento los conflictos, generan diferencias, pero hay un factor que incide mucho que es la agricultura ahí. Es decir, el trigo al final de la guerra durante muchos años, incluso en el periodo de Ilía. Ilía tuvo una economía importante en la medida del salto de los precios de los commodities, como se los llama ahora, que eran todo lo que era la producción agrícola. Ahora, sin embargo, esos sectores, ¿qué pasa? Cuando viene el golpe del 55, bueno, están ahí firmes en la generación del odio, en la generación de la deuda externa que fue inmediata. Un elemento que es capital, que es asumir el Fondo Monetario Internacional, que eso se produce con Previch, ¿no es cierto? Con Previch. Habrá que recordar, yo estaba leyendo hoy el libro de Mara Laudonia, que 2 veces la Argentina, en un caso fue acreedora, cuando Perón era, claro. no fue deudora, fue acreedora. No, era acreedora, pero no podía cobrar porque no había... ¿A quién cobrarle? No, además no era inconvertible. Claro, no había convertibilidad. Exacto, entonces al no haber convertibilidad, por eso mismo pasa lo de los ferrocarriles. Claro. O sea que vamos a tomar lo concreto que hay acá, claro. Tomamos esto y lo tomamos de ahí, eso sí lo podemos tomar de... Claro, no me da quito, dame los ferrocarriles, exactamente, claro. Esa fue la cosa que tanto se critica, compró a precio de oro. No, compró a un dinero que estaba sin uso. Cobró como podía cobrar. Exactamente, el único modo, entonces lo tomó y los ferrocarriles pasaron al Estado y generaron 1 millón de puestos de trabajo inmediatamente, ¿no? Viene el proceso de los 55 en adelante, y ¿qué pasa? Deuda externa, vuelta de la sociedad rural, pero se produce algo que los terratenientes miraban y creían que se iba a terminar los impuestos, y sin embargo tuvieron impuestos en cada uno de los gobiernos, al punto tal de que hay una cosa que yo cuento acá que es muy graciosa. Cuando en la época de Onganía, ya estamos hablando del año 1966, lo acusan a Krieger Bacena de anarquista de la sociedad rural, ¿no? Sí, claro. Cosa insólita, ¿no? Cosa totalmente insólita. Pero esa estructura histórica, se mantiene en la cultura más que va cambiando, porque con Onganía aparece la soja, empieza a aparecer ya hacia los 90 el fuerte peso de los sectores financieros, que hoy en día tiene una incidencia muy grande. Hoy no tienen estos sectores la conformación que tenían en el origen.
hoy tienen que ver directamente con el mundo de la especulación, con el mundo financiero, al punto que cuando se produce en 2009 el conflicto por la 125, ¿no es cierto?, el Estado tiene todo el derecho, todos los derechos en relación al tema de la tierra, porque además el uso de la tierra no es la producción industrial, la tierra pertenece esencialmente al Estado. Entonces ahí hay una ubicación en el nomenclador de los conceptos económicos del país diferente a lo que es una industria, y ahí se produce otra de las crisis. Pero esa crisis se produce en el marco, que es muy interesante lo de Kirchner, porque hoy en día que en la Argentina se habla de corrupción, en realidad cuando hablan de corrupción, por ejemplo Macri, ellos lo que están hablando en realidad es del dolor, o Sanz o Aguad, están hablando del dolor de no poder producir sacudones al país con endeudamiento fabuloso. Porque si uno dijera, de 2003 hasta ahora no se ha producido prácticamente deuda externa, la corrupción está ahí, la básica, la elemental. Después uno puede tener picos, cosas, y que seguramente con el tiempo se van a ir, en esta evolución van a ir modificándose. Pero hoy básicamente era 45.000 millones de dólares del blindaje, pero hay una cuestión que es fundamental. Los Aguad, muchos de ellos, iban los López Murphy, los economistas, iban a la mesa de las comisiones. Se pagaron en ese tiempo por el blindaje ese 200 millones de dólares, realmente 200 millones de reales que se dieron ahí, que pueden haber sido mucho más que eso. En esos 200 millones iban todos ellos prendidos. Ahora, el país quedaba como quedó, extenuado. La deuda externa nos apretaba, no podíamos levantar pero ni la cabeza. Hoy tiene una incidencia mucho menor en el desarrollo, no te incide definitivamente como pasaba en ese momento, que ellos lo resolvían ¿cómo? Con más endeudamiento. Sí, era un círculo vicioso. Exactamente, y hoy vos tenés menos endeudamiento, pero tenés que exigir a los sectores que están produciendo que cumplan con su... Hay un 120%, a ver, lo digo porque lo acabo de leer, cuando Néstor Kirchner asume en el 25 de mayo de 2003, ahora dentro de pocos días, 10 años atrás, la deuda externa representaba el 160% del Producto Bruto Interno Argentino. Hoy está alrededor del 40%. Exactamente. Esa es la corrupción. Claro, ahí está la corrupción. Entonces cuando ellos hablan de corrupción, eso están, digamos, hoy se diría el chiquitaje, ¿no? Es decir, porque seguramente que el capitalismo tiene una esencia de corrupción, no sé si inevitable, pero por lo menos es difícil de combatir. Ahora, si vos vas a combatir y te fuiste del 160% del Producto Bruto Interno, que era la deuda externa, a un 40%, tenés un bajón de corrupción, pero así sí, demoledor. Se quedaron sin la cometa. Entonces ellos lo que están discutiendo no es la corrupción, están discutiendo la comisión, que es que rima, ¿no es cierto? Que rima con eso. Y eso tiene que ver con el planteo de cómo vos formulás la mirada de país, cómo lo construís en este momento y en adelante. Obviamente que Argentina tiene una situación internacional única en este momento, pues es un gran exportador de commodities y de alimentos, ¿no es cierto? Alimentario. Sí, en un mundo que está en un mundo que carece. Muy complicado. Exactamente. Entonces, quizá lo que deberían decidir estos señores es una mayor complejidad y mayor producción de manufacturas en torno a la alimentación, y no el pedido de pagar menos impuestos en un momento donde los ingresos que tienen son realmente parecen uno tiene ideas de reinados o de cosas que parecen fastuosas y que son lo que hoy tienen. Se observa en 2 o 3 ciudades de la Argentina donde el eje es la soja, por ejemplo, ¿no? Tipo Venado Tuerto o lugares así donde, bueno, es una vida que uno sorprende porque pasaba unos años en un pueblo bonito y ahora resulta que es la explosión del lujo, ¿no? Obviamente no voy a dar el nombre, pero viajábamos hoy en el avión con un legislador nacional, amigo, compañero, y él decía que tenían hoy una reunión, legisladores argentinos con legisladores del Mercosur, con legisladores de la Unión Europea, una reunión que se venía postergando durante mucho tiempo y que finalmente se concreta, pero el planteo con que venían los legisladores europeos
de una Europa en crisis, en una Europa muy difícil, porque efectivamente Argentina es productora de materias primas que necesita, ¿sí? Materias primas y con valor agregado, que esa sería la intención de esta década ganada, digamos, pero que Europa ve aumentar la cantidad de desocupados, su consumo interno se va retrayendo, entonces es un problema complejo para resolver, pero el planteo con que venían, pese a eso, los legisladores europeos, nos contaba este legislador argentino, es que, cómo conservar de que nosotros, digamos, Argentina y el Mercosur le siga mandando materias primas para que ellos a su vez nos manden productos industrializados. Claro. El mismo. No, claro, sí. Lo mismo que vos contás en este libro. Exactamente. Entonces, hoy en día vos tenés que el desafío no es reducirle los impuestos a nadie en ese terreno, sino tratar de ver cómo vos transformás esta gran producción agrícola o ganadera en una producción de manufacturas mucho más importante. Agroindustrial, transformada en agroindustrial. Fíjate vos, hay renglones que no te cuentan los señores hoy de la sociedad rural, el desarrollo que ha tenido la maquinaria agrícola en la Argentina. Es primera productora mundial de bolsa silo, por ejemplo, que además es creación argentina eso. Y está en Tierra del Fuego, una de las fábricas más importantes del mundo en ese terreno, ¿no es cierto? Entonces, el camino es ese, pero yo creo que en el medio de esta cuestión, o sea, la proyección de esa sociedad rural que se va difuminando a veces en una situación donde los tipos hoy no tienen el peso de clase que tenían en ese momento, pero tienen un peso económico tremendo, porque hay un productor, conozco casos, tiene 200 hectáreas en un lugar, se la administra un poderoso ligado al aparato financiero. Los tipos se quejan de las 125 porque les cobran por las 125 su explotador, pero no tienen que pagar 125 teniendo 200, 300 hectáreas. Pero sin embargo le quedan a fin de año 70, 80 mil dólares yendo a visitar el campo una vez al año. O sea que es una ganancia sin esfuerzo por el solo hecho especulativo y además por el hecho de que quedó de aquellas herencias que viene Perón decía que las grandes herencias no se reparten sino que se despedazan. Entonces uno de esos pedazos le quedó y con 300 hectáreas el tipo está viviendo, pero vive acá, no va, está a 300, conozco gente que está a 1000 kilómetros del lugar donde... Sí, la especulación por otro método. Exactamente, entonces quizá uno de los problemas principales de seguir desarrollando una línea y ir hacia la industria es quebrar los focos de especulación, y ahí nos vamos al fondo de la historia. ¿Qué es lo que hacían en aquellos tiempos al tener las tierras? Cuando uno de los problemas que tuvo Roca es que no pudo desarmar la enfiteusis de Rivadavia. Había gente que tenía 40 años las tierras, que nunca había pagado por ellas y no pagaba impuestos ni nada, y era toda una problemática que no la resolvías en 2 minutos. Entonces, esa problemática viene de raíz en ese momento, y hay una cultura que desarrolla esos derechos presuntos, y entonces hay que empezar a trabajar sobre eso y empezar tal vez a pensar la dimensión del país en una secuencia que tienda a mayor desarrollo de polos industriales, como pasa con Tierra del Fuego, en las provincias, y sacar el eje de la cuenca, que siempre va a ser obviamente una cuenca, esto es histórico, no lo vamos a cambiar nosotros, pero sí hay que cambiar la mentalidad. Tremendo laburo. No podemos pensar a la capital federal como una republiqueta, sino como un distrito federal que es el lugar de residencia de las autoridades, y que a su vez es una ciudad de ciudades que representa el conjunto de las provincias. Y esto yo digo, por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Sería correcto que en la capital federal cualquier ciudadano de la Argentina se presente para ser intendente o concejal? Sí. Pero intendente habría que, para mí hay que ver al sistema que el intendente no es el presidente, para ser concejal o diputado por la capital federal siendo de cualquier provincia, porque es una ciudad de ciudades. Porque además, como lo dice así, es federal. Es federal, exactamente. Federal. Entonces sería maravilloso que tuviéramos concejales que fueran de provincias, concejales que fueran de otros lugares del país, y pudiéramos empezar desde ahí a pensar la totalidad del país, como se piensa desde muchas provincias, pensarlo desde aquí también. Y eso tiene que ver con esta conformación, porque acá hay una base central donde comienza el hilo de esta historia, que es el puerto. Es un maravilloso remate para esta primera conversación con Alejandro Tarruela. Te agradecemos mucho. No, por favor, gracias a ustedes. Placer conocerte.
después de haberte leído. Bueno, y saludos a los amigos de Mendoza, que hay muchos por ahí. Cómo no, te esperamos siempre. Bueno, gracias. Cerramos por ahora la libroteca. Pone el señalador en la radio pública y nos reencontramos en el próximo capítulo. Do